Hola, bienvenidos a La Cabeza de Eva. Hoy os voy a hablar del TDA, el trastorno por déficit de atención, pero os voy a hablar del TDA en altas capacidades. Así que las personas que tengáis TDA pero no tengáis altas capacidades, quizás encontréis que este vídeo difiere un poco de vuestras expectativas. Pero para las personas con altas capacidades y TDA, yo creo que este vídeo os puede resultar muy interesante. Primero tengo que deciros que hoy os quiero contar muchísimas cosas y voy a intentar hacerlo de la manera más rápida posible para no alargarme demasiado, pero que quizás en algunas no me pueda extender todo lo que quisiera. Si por algún motivo quisierais que lo hiciera en algunas de estas partes concretas, por favor pedírmelo en los comentarios del vídeo, etcétera, y lo haré encantada. Pero lo que no quiero es hacerlo ni demasiado extenso ni contaros cosas que a lo mejor no tenéis interés en que os cuente. También os quiero pedir perdón si veis que en algún momento me disperso porque, como veréis, tengo excusa para ello. ¿Qué es el TDA? El TDA es un problema neurobiológico, es un desorden neurológico, no es una enfermedad. ¿Qué causa este desorden neurobiológico? Este desorden lo que causa es una dispersión, un problema con la atención. ¿Y cuáles son los trastornos secundarios de esta falta de atención? Pues son la hiperactividad, la impulsividad, las alteraciones emocionales, la hiperemotividad, la dispersión, la procrastinación, la incapacidad para marcarse metas objetivos y cumplirlos, la falta de planificación, el desorden. Probablemente llegados a este punto muchos de vosotros estaréis asombrados porque os daréis cuenta que la idea que teníais del TDA no es esta y os daréis cuenta que muchos de vosotros y muchos de vuestros hijos están reflejados en algunas de estas cosas que he mencionado y estaréis con la boca abierta. ¿Por qué? Y aquí es donde viene mi teoría particular, que está basada en mi propia experiencia y en mi estudio sobre el asunto. Quiero decir que como es mi teoría particular y es mi opinión, no es que no admita opiniones de los demás, pero lo que quiero decir es que no estoy enunciando una teoría científica que esté aprobada por la comunidad internacional, sino dándoos mi opinión. Mi opinión es la siguiente. El TDA, ¿por qué se produce esa dispersión? Esa dispersión y esa falta de atención se produce por un déficit en la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor encargado de regular las actividades motoras. Entonces, ¿qué ocurre con la falta de dopamina? Pues la falta de dopamina puede causar todas estas cosas que os he dicho. ¿Y cuál puede ser el origen? Puede ser porque no fabriquemos la suficiente, porque gastemos más de la que fabricamos en nuestro cerebro, o porque la dopamina no se asimila correctamente y al final no puede realizar su labor. Yo creo que en el caso de las personas con altas capacidades, todos nosotros, en mayor o menor medida, padecemos TDA. ¿Y por qué creo esto? Porque las personas con altas capacidades lo que tenemos es un cerebro que, y esto sí es científico, que produce mayores sinapsis cerebrales. Tenemos una mayor actividad cerebral continua que todo el rato está iluminando zonas de nuestro cerebro. ¿Qué pasa con esto? Que gastamos dopamina. Es la energía de nuestro cerebro y estamos gastándola continuamente. Entonces, no producimos tanta como gastamos. Y yo creo que como efecto secundario acabamos padeciendo muchos de los síntomas del TDA sin que nosotros sea un trastorno primario. Por eso os digo que esta es mi teoría. Mi teoría es que la mayoría de personas con altas capacidades experimentamos trastornos asociados al TDA, pero que en nosotros es un trastorno secundario y no primario. ¿Qué ocurre con el TDA? El TDA, como os digo, nosotros se produce por este aumento continuo de la sinapsis y por este gastar dopamina continuamente que no producimos entonces tanta como gastamos. Esto que nos origina una dispersión. Nosotros tenemos una mayor capacidad cerebral y por tanto tenemos un potencial. Pero ¿por qué muchos de nosotros no logramos enfocar ese potencial? Porque nos dispersamos. Es esta cosa de ahora me interesa esto, me interesa aquello, ahora quiero hacer esto, ahora subo, ahora bajo, estas fluctuaciones en el nivel energético de la persona. Todas estas cosas son TDA, pero probablemente ninguno de vosotros lo supiera como no lo sabía yo hace años cuando empecé este camino. Los tipos de TDA que más se manifiestan son tres y solamente uno es el que vosotros identificáis como TDA. Uno de los TDAs es el hiperactivo, la típica idea que tenéis de alguien con TDA, el niño hiperactivo que no para, ta. Otro tipo
es el tipo falto de atención. Es una persona que es dispersa, es una persona que puede ser callada, es una persona que no toma decisiones, es una persona que puede ser inconsistente, distraída, indecisa, etérea. Esas personas son muy difíciles de diagnosticar y rara vez nadie se da cuenta de que lo que tienen son síntomas asociados al TDA y que si no lo tuvieran y si tuvieran chutes constantes de dopamina, no serían ese tipo de persona dispersa e indecisa. El tercer tipo son las personas impulsivas, personas que no tienen control de sus impulsos ni control de sus emociones, que tienen altibajos emocionales, que tienen explosiones, que son que son personas irregulares, personas descontroladas. Entonces, como veis, ya los tres tipos de tipologías que se dan con el TDA, vosotros ya solamente probablemente asociabais uno, que era el de los hiperactivos, y como veis hay otros dos en el que muchos os podréis encuadrar. En los adultos con altas capacidades y en muchos de los niños yo he observado que aparecen los tres mezclados, salvo en las personas que tienen un TDA claro, un TDA que se puede diagnosticar y que muchos psicólogos lo diagnosticarán como TDA. Pero yo os digo que muchas de las personas diagnosticadas con TDA realmente no tienen en origen, y es mi opinión, TDA, sino que es un trastorno secundario asociado a la alta capacidad. Entonces, como os digo, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Porque yo os estoy hablando de dopamina y os estoy hablando, y ahora me voy a centrar yo os estoy hablando de que gastamos más dopamina de la que producimos. Entonces vamos a centrarnos en la dopamina. Si ese es nuestro problema, vamos a solucionarlo. Por eso se llama problema, porque tiene una solución. Si no, se llamaría muerte, que es lo único que no lo tiene. Lo demás tiene el nombre problema porque tiene una solución. Entonces vamos a tratar el origen. El origen es la falta de dopamina. Entonces vamos a actuar sobre ello. Antes de que me lo preguntéis por si lo pensáis, la dopamina no se vende. Hay algunos compuestos médicos que son los que se ofrecen a las personas que están diagnosticadas en TDA que sí que contienen dopamina, pero que no a todas las personas les va bien ni les soluciona. Por eso muchas personas con altas capacidades diagnosticadas en TDA acaban abandonando esta medicación y se centran en homeopatía, en flores de Bach y en otro tipo de cosas en las que yo personalmente no creo y no utilizo. Pero no digo nada, cada uno que utilice lo que le sirva. Yo os voy a decir lo que me sirve a mí, lo que la Asociación Francesa de TDA y la americana recomiendan para el TDA, pero que a mí me ha servido mucho para digamos, mi trastorno secundario, llamémoslo así. Entonces, hoy vamos a trabajar porque como no me quiero perder, vamos a trabajar, y os lo enseño un momento que no sé si lo vais a poder leer, vamos a trabajar con una especie de mapa cerebral donde, y perdonar que como siempre, como no, ya sabéis que grabo como grabo y que no edito bien los vídeos, pues esto debería apareceros la imagen editada y demás, pero bueno, ya sabéis que lo mío es casero, espero que me perdonéis. En el centro está la palabra dopamina y debajo tenéis la palabra L-tiroxina. La L-tiroxina es el precursor de la dopamina y es ahí donde vamos a actuar mucho. Y ahora sí que os quiero decir que la L-tiroxina sí se vende como complemento alimenticio y que a muchas personas les va bien. Esto sí os lo quiero decir, la dopamina no, pero la L-tiroxina sí. Entonces, alrededor tenemos una serie de cosas que son 7 factores sobre los que vamos a actuar y que van a hacer que aumente nuestra dopamina, porque como os digo, esto tiene solución y la solución es aumentar la dopamina, ya que somos escasos, vamos a recargar pilas. ¿Cómo recargamos? Vamos a ir al primero. El primero es dormir. La mayoría de las personas con altas capacidades habréis notado que dormís mal, muchos. Tenéis trastornos a la hora de conciliar el sueño, o tenéis un sueño que no es reparador, no entráis en la fase REM, os despertáis a las 4 de la mañana, siempre a la misma hora, tenéis sueños agitados, pesadillas, etc. Todo esto es un trastorno asociado al TDA, no asociado a las altas capacidades, aunque sí que tengamos un cerebro muy activo, que por la noche no descanse, pero esta historia, esta frase que todos decimos de ojalá pudiera parar el cerebro, ojalá tuviera un botón, ojalá pudiera pararlo, vale, pues esto vamos a hacerlo. Varias cosas posibles que podéis hacer. La primera, para dormir bien hay que irse a la cama siempre más o menos en la misma hora y dormir el mismo número de horas. Lo primero, tenéis que ser muy ordenados, es decir, yo ahora os voy a proponer un plan de actuación, pero que os rogaría que las personas que realmente queráis hacerlo, lo hagáis durante un mes y que realmente veáis si tiene efectos positivos sobre vosotros. Yo sé que los va a tener, pero no os lo puedo vender, salvo que vosotros lo hagáis y lo compréis.
Podéis haceros un cuadro Excel, podéis haceros un planificador y podéis programaros para hacer esto. Va a ser muy bueno porque, como veréis luego en uno de los apartados, es muy importante que vayamos consiguiendo objetivos y este puede ser vuestro objetivo del mes, cambiar algunas cosas. Por ejemplo, los padres que tenéis TDA y que ya estéis diagnosticados y que lo sabéis y que también tenéis altas capacidades, y ahora los que no lo sabéis, aquellos que seáis muy desorganizados, que seáis incapaces de poner las cenas a las mismas horas, los horarios, que seáis hiperactivos, que nunca logréis organizar la casa, no vais a poder organizar a vuestros hijos tampoco, y es que esto es fundamental. Entonces, organizaros. Las cenas a una hora, las comidas a otra, los desayunos, un orden en la casa y una estructura. Muy importante irse a la cama siempre a la misma hora. Una hora antes de irse a la cama, nada de pantallas con luz blanca, nada de juegos, nada de Facebook, nada de pantallas con luz blanca ni cosas que estimulen nuestras ondas alfa cerebrales. Malísimo. Lo mejor, leer. Si no os gusta leer, también podéis ver la televisión, hacer punto, pero algo que os tranquilice el cerebro, que vayáis entrando en una calma, porque la hora de irse a dormir, para las personas que nos cuesta conciliar el sueño, tiene que convertirse en un ritual positivo. Las personas que hagáis meditación, pues sería el momento perfecto para meditar. Lo que pasa es que si estáis muy cansados, algunos os dormiréis. Entonces, bueno, lo de la meditación, que lo veremos luego, situarla cuando queráis, pero también es un buen momento. Yo, por ejemplo, tomo melatonina. La melatonina es un compuesto que ayuda al cerebro a conciliar el sueño. A mí me lo prescribió el médico, pero se vende libremente en la farmacia y os puedo decir, tras consultar con mi médico, que lo podéis tomar desde hoy hasta que os muráis todos los días sin que os pase nada. No es un medicamento ni adictivo, ni grave, ni malo, ni le pasa nada. La melatonina que yo tomo no tiene vitamina B. A mí me va bien la que es sola, la que es únicamente melatonina, pero vosotros experimentar, podéis probar otros compuestos si os parece bien la idea. Otra cosa que va muy bien son los ruidos blancos. En internet hay muchas grabaciones con ruidos blancos. El ruido blanco son ruidos que estimulan determinadas ondas cerebrales que nos inducen al sueño y a la tranquilidad. Podéis ponéroslo antes de dormir o en algunos momentos del día para estimular vuestro cerebro, para lograr la calma, el enfoque, la serenidad y estimular la dopamina. Esto el ruido blanco. Y luego otra cosa que yo tengo, pero este es un síndrome que es genial, que es el ASMR. El ASMR es respuesta sensorial meridiana autónoma. Hay montones de vídeos también en internet para el ASMR, porque el ASMR es una respuesta cerebral que lo que nos produce es un cosquilleo en la cabeza o en las extremidades, es una sensación placentera. Es divertido, es relajante, bostezas, relaja el cerebro. Yo lo que noto es que se me esponja el cerebro, una sensación como de expansión, y se produce mediante ruidos. Hay varios vídeos en internet también donde hay personas que graban vídeos para el ASMR. A mí me viene muy bien escucharlos antes de dormir, 5 minutos antes de dormir, ponerlos. Bueno, pues estos son los consejos que os dejo para dormir, porque es importante dormir bien y, como os digo, la estructura y el orden. El siguiente punto es la alimentación. Hablábamos el otro día de la alimentación en el vídeo que dedicábamos a estimular, a disminuir la ansiedad mediante el incremento de la serotonina. Hoy estamos aumentando la dopamina. ¿Cómo aumentamos la dopamina con la alimentación? La dopamina la vamos a lograr con la alimentación. Vamos a poder aumentar la L-tiroxina. La L-tiroxina, ¿cómo la aumentamos? Consumiendo carnes blancas, preferentemente. Las carnes blancas, pavo, pollo. El pato también es bueno porque tiene grasas, tiene omega, que es muy importante y muy bueno. Muy importantes los omegas, el grupo omega, omega 3, 6, 9, etc. ¿Cómo consumimos omegas? Con el salmón, por ejemplo, los pescados ricos en omegas son el salmón, las sardinas, las nueces también tienen muchos omegas, los frutos secos. Entonces es muy importante incluir esto en nuestra alimentación. En los niños, por ejemplo, para el aperitivo de media mañana del colegio, meterles frutos secos, porque tienen omegas y eso va a aumentar su dopamina. La banana es uno de los alimentos más ricos en omegas. Entonces, si digerís bien las bananas, una banana al día os aumentará la dopamina. Porque lo que se me ha olvidado deciros de la dopamina es que la dopamina es genial por una cosa, porque es un neurotransmisor hedonista. A la dopamina le gusta el placer y todo aquello que le deis que le cause placer va a hacer que aumente. Por tanto, es chachi trabajarla, porque es comer sano, hacer actividades sanas, etc., ¿no? Entonces es muy bonito trabajar la dopamina.
Entonces, vamos a currarnos la dopamina con la alimentación. Os decía, estamos haciendo cosas que aumenten nuestra L-tiroxina, como son las carnes blancas, estábamos con los pescados ricos en omegas. Por ejemplo, una cena muy interesante que combina ambas cosas. Es una ensalada con espinacas, que tiene esas hojas verdes llenas de todo lo maravilloso de la vida, antioxidantes, todo lo bonito de la vida. Más luego frutos secos, por ejemplo, nueces y pasas. Y luego unas tiras de salmón ahumado o unas anchoas. Es una cena maravillosa, rica en todo y que os ayudará a aumentar la dopamina y que es sanísima, muy baja en calorías y muy buena, y es una cena excelente, por ejemplo, también para los niños. El aceite de oliva. El aceite de oliva es rica en O9, en omega 9. También es muy... Hay otros aceites que son más ricas en omega 6, pero no... perdón, en omega 3, pero no están tan presentes en nuestra cultura mediterránea como el aceite de oliva. Y el aceite de oliva es que es buena para todo, entonces os recomiendo que os uséis aceite de oliva. Muy importante, consumir, como os decía el otro día, legumbres, porque las legumbres, que son buenas para todo, pero tienen también hierro y tienen un montón de cosas que necesitamos y que los niños y las mujeres, sobre todo, que perdemos mucho hierro, necesitamos. Las frutas, verduras, etcétera. Pero bueno, sobre todo en el tema tiroxina y en el tema dopamina, centrarnos sobre todo en estos grupos que os he dicho, las cosas con grasa, las sardinas, los pescados blancos chicos fritos en aceite de oliva, muy importantes. Si no tenéis donde vivís o no los podéis adquirir, latas de sardinilla. Las latas de sardinilla en oliva es una cena o un desayuno estupendo. Con pan, un desayuno maravilloso, o una merienda o una cena. Incorporarlo en vuestras vidas 2 días a la semana mínimo. Además, hay estudios que relacionan el consumo del pescado chico rico en omegas con una no aparición o una disminución o una mejora, no sé cómo llamarlo, en la incidencia del cáncer de pecho en mujeres. Entonces, todos son aspectos positivos. Entonces, complementos alimenticios. Muy importantes. La comida no tiene ni está madurada al sol ni tiene las cosas que debería tener en muchas de las ocasiones. Entonces, varias veces al año tomar complejos vitamínicos, tomar hierro acompañado de vitamina C. Compraros el hierro y la vitamina C y tomároslo. Por lo menos mínimo una vez al año. Más tampoco de 2 es bueno porque no es bueno para el hígado. Entonces tenéis que intentar conseguir el hierro a través de la comida. Pero por lo menos una vez al año una caja de hierro, vitamina C. Vitamina C 2 veces al año. Muy importante, antioxidante para las células, pero con el hierro es una bomba energética. Omega 3, complementos de omega. Espirulina. Muy interesante la espirulina. Son unas algas que tienen mucha vitamina B. Vitamina B, grupos B1, B6, B9, B12, importantísimos para las personas con una enorme actividad cerebral. Semillas de lino, aceite de onagra, todos estos complementos alimenticios son muy importantes. También se venden los suplementos de omega. Quiero decir que si con vuestra comida consideráis que porque no os gusta, porque no lo digerís bien, por ejemplo, yo el salmón me cuesta mucho digerirlo, lo que es el salmón que no es ahumado. Entonces, a lo mejor podéis tomar estos complementos alimenticios de omega. Entonces, esto en cuanto a la alimentación, os lo digo, no me puedo extender mucho en cada grupo. Si queréis que en alguna cosa amplíe más, me lo decís en los comentarios. Nos vamos al tercer grupo, que es el deporte. Tenemos que hacer deporte. Yo os recomiendo, fundamental, 2 veces a la semana de cardio o de nadar, correr o ir al gimnasio y hacer pesas. ¿Por qué? No os hablo de muscularos ni poneros así trabados, pero sí os hablo de tener una cierta cantidad de músculo que aumente vuestro metabolismo basal. El metabolismo basal es la cantidad de energía que el cuerpo necesita solamente para respirar y para vivir. A más músculo, como los músculos consumen oxígeno y energía, a más músculo, más cantidad de metabolismo basal. Entonces estaréis sentados y estaréis consumiendo. ¿Y por qué os interesa esto? Porque digamos que esto va a hacer que aumente vuestra capacidad de concentración. Es largo de explicar, pero creedme que os interesa esto del metabolismo basal. Entonces, ir al gimnasio. Si no podéis ir al gimnasio, es que no hace falta ir. Os ponéis música en casa y bailáis. Podéis estar 2 horas a la semana, bailáis con música que os guste de internet y bailáis en casa. Os compráis unas pesas
de 1 o 2 kilos, os miráis por internet que hay millones de vídeos y os hacéis los ejercicios en casa. Hoy en día no hace falta ir al gimnasio. Ir al gimnasio ya es por socializar, por salir de casa y por obligaros a estar en contacto con el mundo, pero ya no es obligatorio como era antes. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que podéis hacer en casa. Esto en cuanto a este tipo de deporte, pero también es muy importante que todos los días paseéis y que caminéis. Y si es posible, que sea con la luz del día y que os dé la luz del sol. Y la luz del sol de la mañana mejor que la de la tarde. Pero bueno, esto ya son precisiones que muchas veces por el trabajo, etcétera, no son posibles. Otra cosa, muy importante realizar actividad física que sean ejercicios corporales conscientes, como son el yoga, el tai chi o las artes marciales. El que más os guste, ya sabéis que el mío es el yoga, pero el que más os guste. Esto también practicarlo. Yo yoga practico casi todos los días un poquito, pero esto a vuestro gusto. Pero mínimo también 2 días a la semana. Entonces esto en cuanto al deporte, muy importante hacer deporte, no lo olvidéis, porque os va a generar la serotonina que hablamos el otro día, pero como os digo que la dopamina es hedonista y le encanta el placer, se genera cuando hacemos deporte, ¿vale? Y también con estos ejercicios que son conscientes, con el yoga lo que hacemos es, o con las artes marciales o con el tai chi, lo que hacemos es aumentar el enfoque y la concentración y disminuimos la dispersión y logramos centrarnos y logramos determinar metas y objetivos que son muy importantes. Nuestro siguiente punto sería la meditación y la respiración. Sé que muchas personas que me seguís porque lo habéis comentado, sois religiosas. Yo también lo soy, pero no confundáis meditación y pranayama con budismo. Coger de cada cosa lo que os guste y no tiene nada que ver. Es decir, que muchas personas que practiquen yoga luego tengan una religión determinada, es normal porque es que el yoga viene de una parte del mundo que tenía esa religión determinada y está muy asociado a eso, pero no tiene por qué, como yo por ejemplo practico yoga y no soy vegetariana, no tiene por qué, es decir, entonces quedaros con lo que os vaya bien. La meditación, hay muchos vídeos en internet que os enseñan a hacer meditación, yo os la recomiendo, sobre todo a las personas con altas capacidades nos viene maravillosamente el mindfulness. Practicarlo porque el primer día no sale y el segundo tampoco, pero al final acaba saliendo y es maravilloso, relaja muchísimo la cabeza y enfoca muchísimo y nos viene muy bien. Y en cuanto a la relajación, todos los días, y esto sí hay que hacerlo todos los días, de 15 a 20 respiraciones conscientes. Las respiraciones conscientes, el pranayama, mirar en internet, un día os hablé de uno que era poner la mano aquí, inspirar con la otra fosa nasal y soltarla, inspirar con esta, soltar con la otra. Cualquier tipo de pranayama que os lleve la respiración ujjayi, que es la respiración victoriosa, cualquier tipo de pranayama y de respiración que os ayude a ser conscientes de la respiración y a centraros y focalizaros en eso. Eso también va a disminuir vuestra ansiedad, va a disminuir las ondas cerebrales que os crean agitación y va a relajar. Y como os va a relajar y os va a producir placer, va a aparecer la dopamina. La meditación es el gran creador de dopamina, por eso la gente que medita dice que es muy feliz, porque neurológicamente están generando dopamina a mogollón. Entonces, como veis, y como os decía al principio, todo esto no son paparruchas ni mambo jambo, todo esto son cosas que tienen una explicación científica y neurológica, no son manías. Otro punto, y vamos por el quinto, las relaciones sociales, importantísimas, relaciones sociales positivas. Alejaros de la gente que sea negativa, que os dé pesadez, que os cree problemas y que sean como fardos a la espalda. En la medida de lo posible, pero de verdad hay muchas ocasiones en las que es muy posible y no lo hacemos por problemas en muchos casos de caridad cristiana, de tengo que ser bueno con el prójimo. No, seamos buenos con el prójimo positivo y con el prójimo que nos retroalimente de cosas positivas. Entonces, relaciones sociales positivas, muy, muy, muy importante. Ya sé que hay relaciones sociales que no se pueden elegir. En muchos casos las relaciones familiares y las relaciones en el trabajo. Muchos de nosotros tenemos problemas en los trabajos. Por muchas cosas. Las que no voy a entrar, si queréis un día hablamos de ello, pero hoy no voy a entrar. Pero sí que os digo que a mí me ayudó muchísimo y que os lo recomiendo, luego os lo voy a dejar en la descripción, un tipo de psicoterapia del siglo pasado, de un psiquiatra que, a ver que me acuerdo el nombre, que para los nombres soy TDA total. Así, Eric Berne en el año 1950. Es
el análisis transaccional. El análisis transaccional a mí me ayudó muchísimo porque lo que te enseña es a realizar transacciones con las otras personas y a tener unas relaciones, digamos, más sanas y mejores. Digamos que yo todo esto se lo tengo que agradecer a un periodo de mi vida bastante malo que ocurrió hace 2 años, que digamos que fue un momento un poco de culebrón, en el que cosas que deberían haber sido enormemente positivas se tornaron enormemente traidoras y negativas y que me hicieron mucho daño, pero que en el fondo debo estarles agradecida porque gracias a ellas crecí mucho, estudié mucho, me hice muchísimo mejor y me enriquecí mucho, con lo cual al final de ese periodo tremendo no he sacado más que cosas positivas. Y de esas cosas positivas que he sacado ha sido el análisis transaccional. Os voy a poner luego 2 libros, pero para que los leáis si os interesa. A mí hay mucho sobre el tema, pero a mí son los que mejor me han ido. Uno es ¿qué dice usted después de decir hola? Y el otro es los juegos en los que los juegos en los que participamos. Iba a decir los juegos en los que nos implicamos. Los juegos en los que participamos. Luego os los dejo escrito. Estos son los 2 mejores que me han ido a mí. Y os aseguro que mejoran mucho las relaciones personales y las relaciones en el trabajo. Como os digo, fundamental, relaciones positivas. Y positivas, sanas y enriquecedoras. Y mantener grupos sociales amplios. No os quedéis mucho tiempo ni con las mismas personas, ni hagáis siempre todo con las mismas personas. Porque eso os va a llevar a implicaros en juegos de relaciones y en historias de los que muchas veces no vais a saber salir ya como altas capacidades, así que ya no os quiero contar si además tenéis problemas de dispersión, si os afecta la autoestima, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro de los puntos que os quiero hablar son los logros y metas. Logros y metas, y ya solo nos queda uno. Los logros y metas son muy importantes porque, como os decía, la dopamina es hedonista y a la dopamina lo que le mola son estos chutes de cosas súper positivas. Entonces, y ahora me acabo de acordar que, como os dije antes, me iba a dispersar y que no os dije una cosa fundamental en la alimentación y que ya os la conté el otro día. Los azúcares, por favor, azúcares buenos, porque los azúcares malos lo que nos dan es un chute muy grande, subimos pero luego bajamos, como puede ser con las drogas o con el alcohol. Eso malísimo. Fuera. Azúcares buenos, azúcares sanos, azúcares naturales, nada de grasas transgénicas y, si es posible, glúcidos y alimentos de asimilación lenta y no rápida, es decir, todo aquello que sea blanco, harinas, todo esto que hoy en día que se quita a la gente que hace dietas, bueno, pues eso tiene una influencia directa sobre nuestro cerebro. Entonces, me remito un poco al vídeo que hice el otro día en el que os hablaba de la alimentación y en el que os hablaba de aquellos alimentos que tenían azúcares. Muy importante controlar en los niños la hipoglucemia, pero también en los adultos. Esas bajadas de azúcar. Tenemos que tener siempre pues un caramelito o alguna cosa a mano. Yo, por ejemplo, ¿os acordáis de Johan Cruyff con el famoso chupachus? Yo siempre llevo un chupachus y cuando veo que me está dando la tristeza yo me como un chupachus y, oye, magia, potagia. Entonces, esto muy controlado, ya se me había olvidado y perdonar, esto va en la alimentación. Y entonces ahora vamos a volver a donde estaba, que eran los logros y metas. Logros y metas, muy importante, lograr establecer metas que sean asumibles. Es decir, si vuestro hijo no se concentra bien en la lectura y no lee bien, no le obliguéis a leer un libro a la semana. Podéis ver a qué ritmo lee y decir, bueno, pues vamos a intentar leer un libro al mes. Cuando vuestro hijo lo consiga, va a tener un aumento de la autoestima, un aumento de la dopamina y un chute de felicidad que le va a hacer querer repetir ese proceso otra vez para volver a sentir lo mismo. Porque esto es lo que hacemos, nos enganchamos a la dopamina positiva. Entonces, esto va a iniciar ciclos virtuosos. Entonces, establecer metas que sean asumibles. Si queréis un día, podemos hacer un vídeo sobre metas y objetivos asumibles. Yo tengo un montón de cursos sobre metas asumibles en las empresas y objetivos, porque, bueno, entre otras cosas, soy auditor de calidad. Y esto, todas estas teorías de empresa se aplican muy bien a las personas y de hecho los coaches lo que hacen, han sacado todas las teorías de empresa y las han aplicado a teorías de personas. O en realidad es que estas teorías de empresa se han cogido de la sociología. Pero bueno, sea como fuere, si queréis otro día hablamos un poco más profundamente de esto, ya me lo diréis en los comentarios. O si no, igual os lo cuento yo, aunque no me lo digáis.
porque sí, porque me parece muy interesante. Pero bueno, logros y metas que sean asumibles y objetivos que sean asumibles. No tengáis estas expectativas tremendas, no seáis tan exigentes ni tan perfeccionistas, ni con vosotros ni con vuestros hijos. Cosas asumibles para que den este chute de autoestima. Por ejemplo, si a vosotros os cuesta mucho estar, porque estáis enganchados al teléfono y os cuesta mucho no mirar el Facebook cada 5 minutos, una meta podría ser no mirar el Facebook en toda la mañana. Os parecerá una tontería, pero si lo lográis, vais a recibir un chute de dopamina y vais a decir, ¡hey! Soy capaz de hacer esto. Como cuando lográis una postura difícil en yoga o cuando lográis algo que creísteis que no ibais a lograr. Es decir, los logros no tienen por qué ser que os den el premio Nobel. Los logros son cosas pequeñitas que van construyendo de manera positiva. Entonces, como os digo, objetivos, metas. Hacerlo con los niños, ponerles metas, ponerles objetivos que puedan cumplir para que su autoestima se vaya reforzando. Porque, como veis también con las relaciones sociales, lo que tratamos es de que la autoestima se construya de manera positiva. Porque una autoestima saludable genera dopamina. ¿Por qué? Porque es placentera. Entonces, esto también muy importante. Y ya vamos al último punto, que es el ocio, este que está aquí, el séptimo. El ocio, actividades creativas. Tenéis que realizar actividades creativas. No sé si os gustan las cosas creativas, pero empezar a hacerlas. Podéis pintar, hacer collages, escribir, hacer puzzles. Los puzzles son buenísimos para las personas con problemas de dispersión y de falta de concentración. Podéis hacerlos con vuestros hijos. Yo actualmente estoy a punto de terminar uno de 1000 piezas que me tiene muy muy feliz. Todo tipo de actividades creativas, pues ya os hablaba un día de mi libro, en mi vídeo de la creatividad, pues actividades creativas hay muchas, las vais pensando, puede ser incluso ir a una clase de teatro, una clase de expresión corporal, baile, cualquier cosa que sea creativa. Muy importante que no hagáis esta cosa horrible de trabajo, casa o colegio, casa en el caso de los niños, por favor. Esto no. Tenéis que dejar momentos para el ocio, momentos para pasear y momentos para expandiros. Guardaros unos momentos para esto, porque es que es importantísimo para todo el mundo, pero para las personas con TDA y con altas capacidades, fundamental, porque necesitamos ese momento en el que se descongestione y se descomprima el cerebro. Pues lo que os digo, actividades creativas, actividades que os hagan feliz, escuchar música, mensajes positivos, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan grabaciones o audios de autoafirmación que pueden estar grabados por ellos o grabados por otras personas. Y esto, aunque parezca una tontería y como me dijo una vez una persona, una americanada, bueno, pues es una americanada maravillosa como casi todas. Es estupendo y viene muy bien. Repetirte a ti mismo, soy estupenda, soy tal, soy cual, porque aunque creáis que es una tontería, no lo es y hay que repetírselo. También podéis haceros un panel con cosas bonitas y tenerlo en el lugar de trabajo. Es un panel, puede ser un panel de objetivos o un panel con cosas que os produzcan sentimientos positivos, frases que os motiven, imágenes, etc. Yo os voy a enseñar el mío, personal, y vosotros luego lo hacéis como queráis. Lo mío es un collage donde tengo imágenes y cosas que a mí me inspiran y frases motivadoras para mí. Os lo enseño así un poco de lejos, a la remanguillé, luego vosotros construís el vuestro. Pues como veis, este es mi panel donde hay recortes, donde hay cosas que a mí me inspiran, cosas que a mí me motivan y cosas que a mí me hacen pensar en positivo. Porque aunque uno se diga a sí mismo, piensa en positivo, a uno se le olvida. Entonces, posits, por ejemplo, yo me pongo posits por los sitios con frases como yo elijo ser feliz. Cosas así que os parecerán chorradas, pero os digo que no, porque nosotros somos personas visuales y personas que como nos dispersamos se nos olvida pensar en las cosas positivas. Entonces, vamos a pegarlo por los sitios. Llevar con vosotros una libreta, apuntar todo aquello que creáis que es importante o todo aquello que pensáis que vais a olvidar. Que no os dé vergüenza llevar una libreta y lo apuntáis. Yo apunto montones de cosas, algunas me sirven, otras no. Pero es importante. Y también podéis decírselo a vuestros hijos que lleven una libretita, os decía el otro día, para que en el colegio apunten las cosas que les ocurren y que luego se les olvida contaros, o las cosas que les han parecido negativas, o las cosas que han sentido. Y esto les vendrá muy bien. La música es fuente de positividad, fuente de dopamina, fuente de placer, así que la música. Y bueno, actividades placenteras, las que queráis, cosas que os hagan felices. Y luego os dedico un último apartado a decir un no rotundo a dos cosas fundamentales. Drogas, alcohol. No, jamás, por favor. Y muchísimo cuidado,
con los niños adolescentes que tienen TDA, porque aparte de que las personas con TDA podéis leerlo, no es una invención mía, son mucho más, es mucho más fácil que se enganchen a cosas, porque pues por una serie de procesos neurológicos, tener muchísimo cuidado con los efectos del cannabis. El cannabis es un gran relajante cerebral y hay muchas personas con TDA que desgraciadamente lo prueban, ya no salen de ahí y se van a sitios muy malos. Entonces realmente no solamente yo sé que todos los padres tenemos que tener y todas las personas precaución con las drogas y el alcohol, pero las personas como nosotros muchísimo más, porque nuestra potencialidad cerebral y nuestro cerebro lo único que no necesita son más altibajos, ni más chutes de dopamina, ni más desequilibrios, ni más alteración neurológica. Y esto es pues 3 segundos y una vida desgraciada. Entonces, muchísimo cuidado. Y desde aquí os digo a todas las personas jóvenes que me veis, las drogas están hechas para enganchar. Punto, no hay otra, no hay nadie que las pruebe y que no se enganche. Y cualquiera que os diga lo contrario, miente. Y os miente porque quiere vivir a costa vuestra y quiere sacaros el dinero. O porque ellos están enganchados y no les da la gana de que vosotros seáis sanos y felices y os quieren arrastrar hacia su lado oscuro. No dejéis que lo hagan. Las drogas no se prueban. Caca, porque están hechas para enganchar. No lo olvidéis. Abren una ventanita aquí en el cerebro de placer que no se cierra en la vida y que cuando os desenganchéis y salgáis de ellas tenéis que luchar todos los días contra esa parte del cerebro que os va a pedir todos los días cosas. No lo olvidéis. Y con esto que me he puesto así como muy seria, pero es algo que me parece importantísimo que tengáis en cuenta y que sepáis, sobre todo las personas jóvenes que me veis y que podéis estar en... Hoy, desgraciadamente, esto nos rodea. El alcohol, también muy malo, porque el alcohol tiene dos cosas que son muy malas para nosotros, que son mucho azúcar y además el alcohol en nosotros generalmente produce un efecto depresivo y melancólico, no el efecto euforizante esperado, porque tiene toda esa carga de azúcar y toda esa carga de azúcar ¿qué va a hacer? Que nos va a hacer... ¿Vale? Entonces, mucho agua, muchos zumos naturales. Y con esto voy a terminar. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda, que os haya hecho reflexionar sobre esta casuística que muchas personas me imagino que no estabais relacionados o que no estabais familiarizados con ella porque pensabais que el TDA era otra cosa. Y espero que os ayude y espero que estos consejos os sean útiles y las personas que decidáis poner en marcha estos 7 puntos durante un mes para ir cambiando poco a poco vuestra vida e ir generando dopamina, espero que lo hagáis porque veréis que realmente las cosas cambian. Y como os dije al principio, todo problema tiene una solución, por eso se llama problema, si no se llamaría de otra manera. Muchísimas gracias, siento que sea tan larguísimo, pero no he podido hacerlo más rápido y hasta otro vídeo. ¡Chao!